Sonó mi móvil mientras estaba en la sala de espera del dentista. Era un mensaje de voz de mi mujer, Carmen. Pero lo raro es que no iba dirigido a mí. Ni por tono, ni por contenido, ni por contexto. Y eso lo supe en cuanto pulsé reproducir. Dios, Dani, lo de ayer, aún me tiemblan las piernas. No sé cómo voy a mirarlo a la cara esta noche. A veces pienso que me voy a volver loca de tanto desearte. Me quedé helado. El audio no era corto. 1 minuto y 43 segundos de confesiones explícitas, susurros cariñosos, y una frase final que, si me hubiese pillado con algo en la boca, me habría atragantado. Te amo, aunque no debería. Lo peor no fue escucharla. Lo peor fue que lo dijo con esa voz suave que siempre reservaba para nuestras noches más íntimas. Lo peor fue imaginarla grabando eso, sabiendo que cada palabra no era para mí. No sé si se equivocó de contacto, si mi nombre estaba cerca del de ese tal Dani en su lista de WhatsApp o si simplemente fue el destino haciéndome un favor. Lo que sé es que desde ese momento, supe que mi vida había cambiado. Y no dije nada. Ni cuando volví a casa y me la encontré en la cocina, preparando su famosa crema de calabacín. Ni cuando me preguntó cómo me había ido en el dentista. Le sonreí. Le dije todo bien, cariño. Pero por dentro, algo se activó. Una cuenta atrás. Porque yo ya no era su marido. Yo era un hombre en misión. Y mi primer objetivo era descubrir todo. No soy detective, ni paranoico, ni uno de esos tipos que revisan el historial del navegador cuando su pareja se queda dormida. Hasta ese mensaje, nunca lo había sido. Pero después de escucharlo 3 veces más, con los auriculares puestos, encerrado en el baño mientras Carmen doblaba ropa en la habitación de al lado, entendí que había una sola forma de saber con quién estaba casado realmente. Tenía que observarla sin que ella lo notara. Y cuando digo observar, no me refiero a revisar su móvil ni a seguirla por la calle como un idiota. Lo mío fue más silencioso. Más práctico. Empecé a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. ¿A qué hora se duchaba? Si salía maquillada cuando decía que iba al supermercado, cuánto tiempo tardaba en contestar cuando yo le escribía desde el trabajo, o por qué había dejado de usar el pijama viejo con el que dormía desde hacía años. La Carmen de antes se acostaba con una camiseta de propaganda y unas medias con agujeros. La Carmen de ahora salía del baño envuelta en una bata nueva, de esas que anuncian en Instagram, y se ponía crema en los muslos como si tuviera una audiencia. La primera semana después del mensaje no le dije nada. No hice un solo comentario extraño, no cambié mi rutina, no actué distinto. Pero empecé a anotar cosas en un cuaderno viejo que tenía guardado en el garaje. Día, hora, actividad, cualquier detalle que me pareciera fuera de lugar. Como cuando dijo que iba al dentista un viernes por la tarde, pero llegó a casa con los labios pintados y sin factura. O cuando dijo que iba a una reunión de madres del colegio y se puso tacones. Pero lo que más me llamó la atención fue una llamada. Estábamos en la terraza cenando y su móvil vibró sobre la mesa. Ella lo miró de reojo y lo puso boca abajo, algo que nunca hacía. Yo me limité a decir: ¿No vas a contestar? Ella sonrió, nerviosa. No, es del trabajo. ¿Un sábado? Tenemos una entrega urgente. Ya sabes cómo es Patricia. ¿La misma Patricia que se fue de baja hace 3 semanas? Carmen me miró con esa expresión suya que mezcla fastidio y miedo, como si no supiera si explicarse o cambiar de tema. Bueno, no es de ella directamente, pero es sobre su cliente. Igual, no importa. Luego veo. Y siguió comiendo como si no acabara de decir algo que no tenía sentido. Esa noche, cuando se durmió, esperé 10 minutos y tomé su móvil. No estaba bloqueado, pero tenía casi todo borrado. WhatsApp sin conversaciones recientes,
galería vacía, historial limpio. Me tomó exactamente 30 segundos confirmar que estaba ocultando algo, pero no tenía idea de qué ni cómo. El nombre Dani no aparecía por ningún lado. Y no era un tipo torpe. Ni siquiera tenía su número en la lista de llamadas. Usaban otro canal, una app distinta, o se comunicaban desde otro móvil. Ella no era estúpida, lo hacía bien. Lo había hecho tantas veces que hasta parecía natural. El mensaje que había recibido yo fue un error. Un fallo mínimo en una rutina muy bien armada. Esa semana la observé con más atención. Empecé a levantarme antes que ella, para ver si se escribían de madrugada. Nada. Me quedaba en casa por las mañanas, fingiendo que tenía reuniones por Zoom, solo para ver si ella hacía alguna llamada o salía cuando pensaba que estaba solo. No hubo movimientos raros. No hasta el jueves. Ese día, dijo que tenía una comida con sus compañeras de oficina. Yo sabía que era mentira porque su compañera más cercana estaba de vacaciones y las otras no eran amigas suyas, solo colegas. Me ofrecía acercarla en coche. Dijo que no hacía falta, que prefería caminar porque estaba lindo el día. Pero hacía 32 grados. Y Carmen odia el calor. La seguí en el coche, a distancia. Caminó 3 cuadras hasta el parking de un hotel barato. No dudó ni un segundo al entrar. No miró hacia atrás. No revisó si alguien la veía. Lo tenía ensayado. Aparqué a 2 calles y esperé. 37 minutos después, salió con un tipo de unos 40 y pocos, barba descuidada, camisa remangada, de esos que se creen interesantes solo por tener cara de que leen libros. Se rieron. Se besaron en la mejilla. Él le tocó la cintura. Y luego se fue. Ella se quedó mirando su móvil unos segundos y después caminó de vuelta como si nada. En casa, fingió cansancio y dijo que la comida había sido algo aburrida, pero necesaria para mantener el ambiente laboral. ¿Y comiste mucho? No, una ensalada. Ya sabes cómo son esas reuniones. ¿Y no se unieron los chicos del otro departamento? No, solo mujeres. Me la quedé mirando. No le dije nada. Solo asentí. Después me fui al baño, cerré la puerta con llave y me senté en la tapa del inodoro. Había escuchado a muchos hablar de la rabia que se siente en estos casos, pero lo que me invadió fue otra cosa. No era ira. Era algo más frío. Como una certeza. Como cuando sabes que te vas a enfermar porque sentiste el escalofrío en la espalda. Era inevitable. Estaba sucediendo. Y yo, por primera vez en la vida, tenía que decidir si iba a actuar como un imbécil o como un hombre que se respeta. Al día siguiente, empecé a hacer llamadas. No para pelear. Para prepararme. La oportunidad llegó el martes siguiente. Carmen había tenido uno de sus días largos, como solía llamarlos. Salió de casa a las 8 de la mañana y volvió a las 8 de la noche. Me envió 2 mensajes durante el día, uno para preguntarme si quería que comprara algo en el supermercado y otro para avisar que venía en camino. Nada más. Ninguna señal de culpa. Cuando entró por la puerta, traía una sonrisa tensa y la típica excusa de que había sido una jornada agotadora. Le pregunté si quería que calentara algo para cenar y me dijo que no, que ya había comido con sus compañeras. No le pregunté dónde, ni con quién, ni qué. Solo me limité a mirarla en silencio durante unos segundos antes de decirle que necesitábamos hablar. ¿Ahora? Preguntó, fingiendo sorpresa. Estoy cansada, Álvaro, ha sido un día eterno. Va a ser corto. Y no puede esperar. Ella suspiró, dejó el bolso sobre la mesa y se sentó frente a mí. No tenía idea de lo que venía.
Lo supe por la forma en que cruzó los brazos, como si quisiera protegerse de algo que todavía no entendía. Me senté también, sin rodeos innecesarios, y saqué una hoja doblada del bolsillo trasero de mi pantalón. La puse sobre la mesa y la deslicé hacia ella. Le pedí a un compañero que trabaja cerca del Hotel Turia que vigilara la entrada durante la semana pasada. Lo hizo por curiosidad al principio, pero después se lo tomamos en serio. Hay una foto por cada día que estuviste ahí. A veces con él, a veces sola. Te vi el jueves. Yo también estaba ahí. Carmen no abrió la hoja. Ni siquiera la miró. Solo se quedó inmóvil, como si el aire se hubiera congelado a su alrededor. Apreté los dientes y esperé una reacción. Cualquier cosa. Una negación, un insulto, una justificación barata. Pero nada. Pasaron 5 segundos largos antes de que dijera algo. ¿Qué más sabes? Todo lo que necesito saber. Que me mentiste. Que entraste a ese hotel más de una vez. Que no fue un error ni un desliz. Que esto lleva tiempo. No tienes pruebas de que haya pasado nada, dijo, sin emoción. Tienes razón. No te grabé. No entré al cuarto. No tengo una cámara. Pero tengo lo que dijiste en ese audio que me mandaste por error. ¿Recuerdas eso? Fue hace 2 semanas. Dijiste que te temblaban las piernas, que no podías mirarme a la cara, que lo amabas. ¿También fue parte del nada? Ella cerró los ojos y tragó saliva. Quería llorar, pero se contuvo. No lo hizo porque sabía que no tenía derecho, o tal vez porque entendía que una lágrima en ese momento sería más insultante que sanadora. Apoyó los codos en la mesa, bajó la cabeza y se quedó en silencio. Yo no dije nada. La vi en ese estado por varios minutos, hasta que finalmente levantó la cabeza. Fue un error. ¿Cuál de todos? No lo planeé. Solo pasó. Empezamos hablando en la oficina, nos llevamos bien, era divertido, me hacía sentir viva. ¿Y yo qué era? ¿Un mueble? No es eso. Claro que lo es. Lo que estás diciendo es que te aburrías conmigo y encontraste algo más interesante. No es tan complicado, Carmen. No fue solo sexo, dijo, mirándome por primera vez a los ojos. No lo dudo. Eso es lo peor de todo. Que te metiste en algo que sí significaba algo para ti. Que pensaste en mí y aún así lo hiciste. Que volviste a casa, me miraste, y fingiste. Eso es lo que no voy a perdonarte nunca. No quería destruir lo nuestro. No pensé que fuera a llegar tan lejos. Al principio fue solo una atracción, luego se volvió una necesidad. No me di cuenta de cuánto me había desconectado de ti. Siempre estabas ahí, tranquilo, correcto, predecible, y yo necesitaba sentir algo distinto. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo? Intenté, pero siempre estabas ocupado con tus cosas. Cuando llegaba a casa, estabas con el portátil, con tu trabajo, con tus planes. No me veías. Me tratabas como si ya todo estuviera hecho, como si no hiciera falta más. ¿Y tu solución fue buscar a alguien más? No fue una solución. Fue una consecuencia. Te acostaste con él. Carmen parpadeó varias veces antes de responder. Sí. No lo dijo en voz baja. No lo disfrazó. Fue directa. Me dolió más así, pero al menos ya estaba dicho. Me recosté contra la silla y cerré los ojos. No sabía si gritar, golpear la mesa o salir de la casa sin mirar atrás. Pero me quedé ahí, en silencio, respirando despacio. Cuando volví a abrir los ojos, ella estaba llorando. No de forma dramática. Simplemente lloraba.
como si finalmente entendiera lo que había hecho. Como si le cayera encima, de golpe, todo el peso de su decisión. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé. Yo sí. Tengo todo preparado. Mi abogado ya tiene la documentación. Tengo una lista de las cosas que voy a llevarme. Ya avisé en el trabajo. Me voy a ir el viernes. Esta casa es tuya, te la dejo. No voy a pelear por eso. No voy a pelear por nada. ¿Es definitivo? ¿Tú qué crees? Carmen se quedó en silencio, con la cabeza baja, como si no supiera qué responder. Como si esperara que, de alguna forma, todo se deshiciera. Pero ya no había vuelta atrás. Lo sabía ella. Lo sabía yo. Y no hacía falta decirlo más. No planeé la venganza el mismo día que me lo confesó. De hecho, en ese momento ni siquiera pensaba en venganza. Lo único que tenía claro era que quería desaparecer de su vida de la forma más seca posible. Pero mientras hacía las maletas y organizaba mis cosas, entendí que dejarle solo el silencio era un regalo que no se merecía. Porque Carmen no era simplemente una esposa infiel, era alguien que había construido toda una doble vida con cuidado, sin ningún remordimiento real hasta que la confronté. No fue un error ni un impulso, fue algo calculado, sostenido y ocultado. Y eso, por mucho que me doliera, me liberaba. Me liberaba para actuar sin culpa. Y entonces lo decidí, no iba a golpearla, no iba a gritar, no iba a destruir sus cosas ni a arruinarle el trabajo. Iba a hacer algo más limpio. Más efectivo. Iba a mostrarle cómo se siente perderlo todo en un solo movimiento. Durante las semanas anteriores había recopilado información. Conversaciones, patrones de comportamiento, nombres. Sabía que el tipo con el que estaba se llamaba Daniel, que trabajaban juntos, y que era divorciado. También sabía que había mentido en el trabajo para cubrir sus encuentros con ella. Tuve acceso a algunos correos que se enviaron desde la cuenta laboral de Carmen usando un ordenador del trabajo. Una amiga mía que trabaja en ciberseguridad me ayudó a recuperar parte del historial de navegación, y aunque no era suficiente para un juicio, sí bastaba para manchar su imagen en su empresa si alguien decidía investigar. Yo no quería arruinarle la carrera, pero quería que entendiera que sus acciones tenían consecuencias. Lo primero que hice fue contactar al marido de una compañera del trabajo de Carmen que sabía de la relación. No éramos amigos, pero teníamos conocidos en común. Le mostré parte del material que había recopilado. Le dije que no buscaba hacer escándalo, pero que si alguien más debía saber esto, eran los jefes de Carmen y de Daniel. Él me agradeció la información y me dijo que haría lo que creyera correcto. No pregunté qué significaba eso exactamente, pero a los 3 días me enteré de que Recursos Humanos había llamado a ambos para una revisión interna. No los despidieron, pero a Daniel lo trasladaron a otra sede y a Carmen la bajaron de proyecto. Su nombre ya no estaba en el organigrama de dirección. Lo supe porque un contacto mío me envió una copia actualizada. Lo siguiente fue más personal. Carmen tenía una cena con su familia el sábado. Iban a celebrar el cumpleaños de su madre, y yo estaba invitado. No pensaba ir, obviamente, pero aproveché la ocasión para hacerle llegar algo especial. Preparé una carpeta con copias impresas de los correos y una carta escrita a mano donde explicaba, con fechas, cómo había descubierto todo. No añadí insultos ni juicios. Solo hechos. Fríos. Directos. Se la dejé a su padre en la entrada del restaurante, diciéndole que era importante y que debía leerla solo. Al día siguiente, Carmen me escribió un mensaje diciendo que su familia no quería hablar con ella. Que su padre estaba decepcionado, que su madre no paraba de llorar y que su hermana la había bloqueado. Me preguntó por qué lo había hecho. Le respondí que solo estaba siendo transparente,
algo que a ella claramente se le daba mal. No volví a escribirle. Pero lo que más le dolió, sin ninguna duda, fue lo último. El viernes en la mañana, antes de salir definitivamente del piso, dejé sobre la mesa una carta de mi hija, escrita por mí, claro, pero desde la perspectiva que ella habría tenido si supiera todo. No era una niña, ya tenía 7 años, y aunque no iba a cargarla con los detalles, necesitaba que Carmen sintiera la pérdida como algo real. En la carta, nuestra hija le decía que no entendía por qué papá ya no vivía con ellas, que lo extrañaba, que le dolía verlo triste, que antes mamá reía más con él, y que ahora no sabía si todo volvería a estar bien. Fue cruel. Lo sé. Pero también fue justo. Porque Carmen necesitaba que alguien le dijera que su decisión no había sido inocua, que no era solo una aventura y ya. Era la destrucción de una familia que, aunque imperfecta, todavía creía en la lealtad. No le dejé mi nueva dirección. Solo un número de cuenta para que hiciera el depósito mensual por la pensión. No más. Me mudé a un piso pequeño en otra zona de Valencia, cerca del trabajo, lejos de todo lo que tuviera que ver con ella. El día que me fui, no miré atrás. No tomé fotos del salón ni me quedé parado frente a la puerta. Cerré, bajé las llaves al buzón y seguí caminando. No quería volver a verla. Pero sabía que ella no iba a resistirse a intentarlo. Porque cuando una persona pierde algo sin aviso, siempre trata de recuperarlo como sea. Y yo había aprendido que la mejor forma de marcar un límite no es decir ya no más, es demostrar que ya no importa. Pasaron 2 semanas antes de que Carmen intentara verme en persona. Hasta ese momento, se había limitado a mandarme mensajes sueltos, algunos intentando sonar neutrales, otros claramente escritos entre lágrimas, y uno que otro más directo, donde me preguntaba si de verdad pensaba desaparecer así, como si nada. No le respondía a ninguno. No porque no quisiera, sino porque entendía que cualquier palabra de mi parte sería leída como una puerta abierta, una posibilidad de recuperar algo que ya no existía. Pero sabía que eventualmente daría el paso, y no me equivoqué. El miércoles por la tarde apareció en la puerta de mi nuevo piso. No le había dado la dirección, pero no me sorprendió que la encontrara. A pesar de todo, me conocía. Sabía cómo buscar, cómo pensar como yo. Cuando abrí, no dijo nada. Me miró, respiró hondo, y soltó una sola frase. Necesito hablar contigo. La dejé pasar. No porque quisiera escucharla, sino porque tenía claro que si no lo hacía, iba a seguir insistiendo. Entró, miró el lugar con cierta incomodidad, se sentó en la única silla del comedor y me esperó. Me senté frente a ella, sin decir nada, y dejamos pasar varios segundos sin mirarnos directamente. Hasta que habló. No quiero justificarme. Ya no tiene sentido. Solo quiero que me escuches. Asentí sin ganas. No me interesaba tanto lo que tuviera para decir, pero había algo en su cara que me decía que esa conversación no iba a ser como las anteriores. No venía a pedirme perdón. Venía a otra cosa. Desde que te fuiste, no he dormido una sola noche completa. No porque me arrepienta de lo que pasó con Daniel, sino porque me doy cuenta ahora de lo que destruí por algo que, viéndolo en perspectiva, ni siquiera valía tanto. No fue amor, no fue pasión. Fue una necesidad absurda de sentirme deseada, admirada, lo que fuera. Pero lo que perdí fue real. Y eso me persigue todos los días. No dije nada. No por frialdad, sino porque no tenía nada que agregar. Ella ya sabía lo que pensaba, y repetirlo no cambiaba nada. Pero siguió. Mi familia no quiere verme. En el trabajo me aislaron. Daniel se fue a otra ciudad. Ni siquiera me escribió. Supongo que todo terminó justo como debía terminar. Yo sola, sentada en mi salón, comiendo frente al televisor,
sintiendo que cada cosa que hago no tiene sentido. Hizo una pausa. Esperó a ver si decía algo. No lo hice. No vine a pedir que volvamos. Sé que eso no va a pasar. Lo sé. Pero sí necesito saber si algún día vas a poder hablarme sin odio. No por mí. Por nuestra hija. Ahí levanté la mirada. No había mencionado a nuestra hija en ningún momento hasta ahora. Y escucharla decir eso me hizo tensar la mandíbula. La idea de que ella usara a nuestra hija como forma de acercamiento me daba asco, pero también sabía que el tema era inevitable. Nunca te voy a prohibir verla. Nunca voy a hablar mal de ti delante de ella. Pero eso no quiere decir que voy a fingir que todo está bien. Porque no lo está. Y ella, tarde o temprano, lo va a notar. ¿Se lo vas a contar? No. Pero no soy actor. No puedo inventar emociones. Si un día me pregunta por qué ya no vivimos juntos, le voy a decir que hubo problemas entre mamá y papá. Nada más. Lo justo. ¿Y si ella quiere saber más? Entonces te tocará a ti decidir qué decirle. Yo no voy a cargar con tus errores. Carmen asintió. No discutió. No lloró. No pidió nada. Por primera vez en mucho tiempo, se mostró como alguien que asumía las consecuencias. Y eso, aunque no cambiaba nada, me dio cierta paz. Siguió hablando, pero esta vez su tono era distinto. Más calmo, más resignado. Cuando me fui con él al hotel la primera vez, pensé que nunca me iban a descubrir. Que todo podía mantenerse así, escondido. Pero cuando mandé aquel audio por error, me di cuenta de que no solo había fallado como esposa, sino como persona. Nunca se trató de ti. Se trató de mí. Y esa parte es la que más me cuesta aceptar. Porque tú hiciste todo bien, y aún así fuiste el que pagó el precio. No respondí. Me limité a observarla. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que ya no me dolía. Me molestaba, sí, pero ya no me dolía. Porque no quedaba nada. Todo lo que alguna vez compartimos estaba ya enterrado bajo semanas de mentiras y decisiones que no se pueden deshacer. Carmen se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta. Si algún día necesitas hablar, por lo que sea, puedes escribirme. Aunque solo sea para coordinar con la niña. Yo no voy a insistir más. Asentí. Abrió la puerta. Se fue. Y cuando cerré, me quedé solo, pero no vacío. Porque por fin, después de todo, esa fue la última vez que hablamos como pareja. Ya no había más que decir. Nunca creí que pudiera llegar a una etapa donde el dolor se volviera rutina, pero eso es exactamente lo que pasó después de aquella última conversación. Los días dejaron de tener esa tensión constante en el pecho y se convirtieron en lo que son para la mayoría: trabajo, tareas domésticas, cuidar de mi hija los fines de semana y llenar el resto del tiempo con actividades que, sin ser extraordinarias, me mantenían en movimiento. Empecé a correr por las mañanas, no porque quisiera entrenar para algo, sino porque necesitaba sacar de mi cuerpo toda esa energía contenida que durante semanas solo sirvió para alimentarme de rabia. Volví a leer, algo que había dejado de hacer hace años, y descubrí que podía concentrarme de nuevo, aunque al principio no me resultaba fácil. No me obsesioné con olvidar. No intenté borrar todo lo que pasó. No creo en esas ideas. Lo que hice fue otra cosa: integrar el recuerdo a mi vida, como parte de la historia, no como una herida abierta. Carmen quedó ahí, en ese espacio que uno guarda para lo que no tiene arreglo. No volvió a buscarme. No apareció con excusas ni intentos de retomar nada. Lo aceptó. Y aunque eso no cambia lo que hizo, al menos lo respeté. Nuestra hija,
por su parte, se adaptó mejor de lo que esperaba. Al principio tenía preguntas. Muchas. Algunas directas, otras disfrazadas de comentarios inocentes. ¿Por qué no vivimos más los tres juntos? ¿Cuándo vamos a volver a hacer vacaciones como antes? ¿Te vas a casar otra vez? Nunca le mentí. Nunca le hablé de traición ni de errores de adultos. Le expliqué que a veces los padres tienen que tomar decisiones difíciles para que las cosas funcionen mejor, incluso si no lo parece al principio. No fue fácil, pero tampoco fue dramático. A los niños no se les puede subestimar. Entienden más de lo que uno cree. Y con el tiempo, entendió que esta nueva dinámica era lo que tocaba. Su madre la veía entre semana, yo los fines, y tratábamos de que no sintiera esa incomodidad que se cuela cuando los adultos se cruzan con reproches silenciosos. No hubo gritos. No hubo tensión. Solo una distancia respetuosa. Lo que aprendí de todo esto no lo escribí en ningún diario ni lo publiqué en redes. Lo guardé en la cabeza, como una lección que no se olvida porque se clava con hechos, no con frases bonitas. Aprendí que el amor no es garantía de nada. Que la lealtad no se mide en aniversarios ni en fotos familiares. Que uno puede dar todo y aún así no ser suficiente para alguien que ya no quiere lo mismo. Aprendí también que el silencio tiene valor, que no reaccionar a tiempo no siempre es debilidad, que observar antes de actuar puede darte una ventaja real. Y lo más importante, entendí que no hay manera de evitar que alguien te traicione si ya ha decidido hacerlo, pero sí puedes decidir cómo salir de eso con la frente alta. Hubo momentos en los que me cuestioné si todo esto valió la pena. Si haber expuesto a Carmen ante su familia y en el trabajo fue realmente necesario. Si no habría sido más digno simplemente irme y no mirar atrás. Pero cada vez que mi hija me abraza y me dice que le gusta cómo es ahora la casa de papá, cada vez que alguien me pregunta cómo hice para mantener la calma y seguir adelante sin perder la compostura, confirmo que tomé el camino correcto. No perfecto, pero mío. No fue venganza por el placer de herir, fue justicia personal. Un ajuste de cuentas sin violencia, sin destrucción, solo con la verdad. Y eso, por mucho que algunos no lo entiendan, fue suficiente para mí. Hoy no tengo pareja, ni estoy buscándola. No tengo prisa por volver a compartir mi vida con alguien. Tal vez lo haga, tal vez no. Lo que tengo ahora es control. De mi tiempo, de mis decisiones, de mis emociones. No vivo con miedo a que vuelva a pasarme lo mismo porque ya sé que, si pasa, voy a poder manejarlo. Esa seguridad no me la dio nadie, me la construí solo. No me siento víctima, ni tampoco un héroe. Fui un tipo más, con una historia como la de muchos, pero con el coraje suficiente para no quedarse callado, para mirar de frente, para no quedarse en la queja. Lo último que supe de Carmen fue por un amigo en común que me dijo que estaba considerando pedir un traslado a otra ciudad. Me dio igual. No me provocó nada. Ni alivio, ni rabia, ni lástima. Solo un pensamiento breve, que cada quien se lleva sus decisiones a donde vaya. Y que por mucho que uno cambie de lugar, lo que hiciste siempre te acompaña. No sé si algún día me sentiré completamente curado, si es que eso existe. Pero sí sé que ya no cargo con esa angustia constante. Ya no me despierto pensando en lo que perdí. Me despierto pensando en lo que voy a hacer. Y eso, en estos tiempos, ya es bastante. Mi vida sigue. Con otras reglas, con otras prioridades. Y aunque nunca imaginé que terminaría así, tampoco me quejo. Porque al final, después de todo, soy yo quien sigue escribiendo mi historia. No ella. No lo que hizo. Solo yo.